Listo. Ahí está. Entonces, recuerda, campeón, que estás en la Academia Bryce, la mejor academia del sur del Perú. Bryce Perú Virtual, la academia donde tú sí vas a ingresar. Estamos en el curso, específicamente estamos en el curso de lenguaje 2. Del lenguaje 2. Quien te habla es tu profesor Javier Oxacopa Cáceres. Ahí está. El temita que vamos a tocar el día de hoy es el temita de pronombre. Ya, semana número 5, pronombre. Entonces, mira, etimológicamente hablando, la palabra pronombre está conformado por dos elementos, la raíz nombre y la raíz pro. Nombre, ya sabemos a qué palabrita se le llamaba nombre, ¿no? A ver, ¿quién me dice, chicos? ¿A quién le llamábamos nombre? Sustantivo. Al sustantivo, muy bien. Al sustantivo le llamábamos nombre, perfecto. Y también tenemos la raíz griega pro. Pro significa en vez de, a favor de o antes de. En este caso, el prefijo pro, ¿qué valor va a adquirir? ¿A favor, en vez o antes de? En vez. En vez, ¿no? En vez de o en lugar de. Por lo tanto, la palabra pronombre, etimológicamente hablando, decimos que quiere decir en lugar del sustantivo. Palabra que funciona en lugar del sustantivo, en vez del sustantivo, reemplazante del sustantivo. Eso es el pronombre etimológicamente hablando. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la parte gramatical. Definición gramatical. Decimos, semánticamente el nombre es la palabra que carece de significado pleno. El nombre no tiene significado por sí mismo, es una palabra no connotativa, es una palabra vacía. Ya por sí solo no tiene ningún valor. Ahora, dentro de una oración, ahí sí puede adquirir bastantes valores, puede adquirir bastantes significados. Entonces, podemos decir que el pronombre no tiene significado pleno, pero sí adquiere un significado contextual o extralingüístico. ¿Ya? Pero por sí solo no tiene ningún valor, es no connotativo. Eso es para la semántica. Para la sintaxis. Sintácticamente hablando, decimos que el pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo. Reemplaza al sustantivo. Y no solo reemplaza al sustantivo, también me dice que reemplaza al grupo nominal. ¿Ya? El pronombre reemplaza al grupo nominal. Profe, ¿y qué era el grupo nominal? El grupo nominal era el conjunto de palabras que giraban en torno a un sustantivo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en la oración, el joven, el joven ladrón, a ver, el joven ladrón fue atrapado. El joven ladrón fue atrapado. Ahí está. Muy bien, en este caso, mira, ¿quién fue atrapado? El joven ladrón. Esto que está acá, el joven ladrón, todo esto es un grupo nominal. Es un grupo nominal. Acá yo encuentro todos los elementos, ¿no? Encuentro al sustantivo joven, que es su núcleo, al determinante el, que es su modificador, y al adjetivo ladrón, que también es su modificador. El joven ladrón, todo eso es un grupo nominal. Y todo esto puede ser reemplazado por un solo pronombre. En vez de decir el joven ladrón fue atrapado, yo podría decir simplemente él fue atrapado. El pronombre él no solo reemplaza a joven, sino también a él y ladrón, a todo ese conjunto. ¿Listo, chicos? Por eso te dice que puede reemplazar a todo el grupo nominal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si reemplaza el sustantivo, puede cumplir sus mismas funciones. Podría ser entonces sujeto, objeto directo, objeto indirecto, las mismas funciones que el sustantivo o el grupo nominal. Eso es para la sintaxis. Para la morfología. Para la morfología decimos que el pronombre es una categoría variable. Es una categoría variable. ¿Por qué es variable? Porque tiene accidentes gramaticales. En este caso el pronombre, ¿cuántos accidentes tiene? Tiene 3. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se recuerda cuáles son? En primer lugar tiene género,
tiene género, también tiene número, y falta uno. ¿Cuál más falta? Género, número y género, Persona. número y persona. Género, número y persona. Entonces tiene 3 accidentes gramaticales. Género, número y persona. Ahora, si te preguntan, el pronombre, profe, ¿con quién tiene concordancia gramatical? O sea, que presentan los mismos accidentes y varían de la misma manera. Entonces, el pronombre tiene concordancia gramatical, el pronombre, con 2 palabras. En género y número, el pronombre siempre concuerda con el adjetivo. En género y número. En número y persona, siempre concuerda con el verbo. ¿Qué quiere decir? Si el adjetivo está en plural, es porque el pronombre está en plural. Si el adjetivo está en femenino, es porque el pronombre está en femenino. Entonces, con el adjetivo concuerda en género y número. Y en número y persona, el verbo. Entonces, si el verbo está en tercera persona, el pronombre también está en tercera persona. Si está en singular. Esa es la concordancia gramatical, chicos, ¿ya? Concordancia gramatical, señores. Muy bien, entonces variable porque tiene 3 accidentes, género, número y persona. Y lexicológicamente decimos que es de inventario cerrado. ¿Por qué es de inventario cerrado? Porque yo no puedo crear nuevos pronombres, no puedo inventarme nuevos pronombres. Ya se ha establecido qué palabras funcionan como pronombres y yo no puedo agregar nuevos términos. Por eso es de inventario cerrado. Ahora, profe, ¿cuántas clases de pronombres tenemos? Tenemos 4 clases de pronombres. En primer lugar, hablamos de los pronombres personales. Ahí está. Los pronombres determinativos. Tenemos los pronombres relativos y tenemos los pronombres enfáticos. Esas son mis 4 clases de pronombres. ¿Ya? Personales, determinativos, relativos y enfáticos. Los pronombres personales los vamos a dividir en 3. Acá tenemos los pronombres tónicos, átonos y terminales. Tónicos, átonos y terminales. Los pronombres determinativos los dividimos en 4. Acá tenemos pronombres demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. Demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. De ahí tenemos los pronombres relativos. Los pronombres relativos los podemos dividir en 2 también. Con sustantivo antecedente, con sustantivo consecuente. Con sustantivo antecedente, con sustantivo consecuente. Y tenemos los enfáticos. Los enfáticos que pueden ser interrogativos y exclamativos. Listo. Esos son mis pronombres. ¿Ya? Mis pronombres personales. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Todo claro, profe. Perfecto. Continuemos. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los pronombres. ¿Ya? Vamos a hablar de los pronombres personales. Se llaman pronombres personales porque estos siempre van a hacer referencia a las personas gramaticales. ¿Ya? Siempre hacen referencia a las personas gramaticales. ¿Y cuántas personas gramaticales tenemos? 3, ¿no? La primera, la segunda y la tercera persona. Muy bien. Los pronombres personales se dividían en 3. Tenemos acá pronombres tónicos, pronombres átonos y los pronombres terminales. Tónicos, átonos y terminales. A los pronombres tónicos también se les conoce o se les llama subjetivos, ¿ya? Pronombres tónicos o subjetivos. ¿Por qué? Porque estos pronombres siempre o generalmente se relacionan directamente con el sujeto y los vamos a encontrar generalmente en el sujeto. Tónicos o subjetivos. Los pronombres átonos. Átonos también se llaman pronombres objetivos. Átonos u objetivos. ¿Por qué? Porque estos pronombres funcionan generalmente como modificador directo, funcionan como objeto directo o también como objeto indirecto. ¿Ya? Átonos u objetivos, porque funcionan como objetos directos u objetos indirectos. También se les llama complementarios. Átonos, objetivos o complementarios. Porque recuerda que al objeto directo también se le llama complemento directo. Y al objeto indirecto también se le llama complemento indirecto.
Por eso también, ¿ya? A los pronombres terminales también se les llama pronombres preposicionales, ¿ya? También se les llama pronombres preposicionales. ¿Por qué se les llama así? Porque estos pronombres siempre van precedidos de una preposición, ¿ya? Siempre van precedidos de una preposición. Las preposiciones, pues, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, siempre. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Vamos a analizar cada pronombre desde las 3 personas gramaticales también. Entonces, primera persona, segunda persona y tercera persona. La primera persona, ¿a quién hace referencia? Hace referencia al hablante, o sea, yo. En este caso, yo soy el hablante, ¿no? Yo soy la primera persona. La segunda persona hace referencia al oyente. En este caso serían ustedes, los que escuchan. Y la tercera persona hace referencia al referente. El referente es el ser de quien se habla, el ser de quien nosotros decimos algo. En este caso, ¿quién sería el referente, chicos? A ver. El pronombre. El pronombre, muy bien. Pronombre. Claro, en este caso el referente sería el pronombre porque estamos hablando de él. Esas son las 3 personas gramaticales, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuáles son mis pronombres tónicos? De primera persona tenemos yo, nosotros, nosotras. De segunda persona, tú, usted, vosotros, vosotras. Tú, usted, ustedes, vosotros, vosotras. Y de tercera persona, él, ella, ello, no, ellos, ellas. Él, ella, ello, ellos, ellas. Esos son mis pronombres tónicos, chicos. ¿Ya? En primera, en segunda y en tercera persona. Esto desde primaria, ¿no? Te estás acordando ahorita. Ya no te olvides. Pronombres tónicos en primera, en segunda y en tercera persona. Ahí los tienes. En singular y en plural. En masculino y en femenino. Ahí los tienes. Ahora los pronombres átonos u objetivos. Los pronombres átonos, ¿cuáles son? Me, nos, de primera persona. De segunda persona, te, os. Y de tercera persona, se, la, las, leles, lolos. Esos son mis pronombres átonos. Me, te, se, nos, sos, la, las, leles, lolos. O si quieres dices menos, te, o, se, la, las, leles, lolos. ¿Listo, chicos? Muy bien. Y de ahí tenemos los pronombres terminales o preposicionales. También tenemos de primera persona, mi, conmigo. De segunda persona, ti, contigo. Y de tercera persona, sí, consigo. Esos son todos los pronombres personales que tenemos. ¿Ya? Todos los pronombres personales que tenemos. ¿Listo, chicos? Ahora, si te preguntan, pronombres de primera persona, todo lo que está en rojo, pues. Yo, nosotros, nosotras, menos, mi, conmigo. De segunda persona, tú, usted, ustedes, vosotros, vosotras, teos, ti, contigo. De tercera persona, él, ella, ello, ellos, ella, se, la, las, leles, lolos, sí, consigo. Listo. Esos son todos los pronombres personales. Hasta ahí, ¿todo claro, verdad, campeones? Sí, profesor. Todo claro. Sí, profesor. Los pronombres tónicos generalmente los voy a encontrar en el sujeto. Generalmente, porque va a haber casos que va a estar en el predicado. Los pronombres átonos siempre van a estar en el predicado. Los pronombres átonos los voy a encontrar siempre al lado del verbo. Si yo veo cualquiera de estas palabritas que no están al lado del verbo, me, te, se, no, sol, la, los, no está al lado del verbo, no es pronombre personal. No es. ¿Ya? No es. Tiene que estar siempre al lado del verbo. ¿Ya? Siempre al lado del verbo. Los átomos. Y los terminales, siempre después de una preposición. El mi, el ti y el sí, después de cualquier preposición. En el caso del conmigo, contigo y consigo no es necesario. ¿Por qué? Porque ya tienen la preposición con incrustada. Con. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora vamos a hablar del caso, chicos. El caso. ¿Qué es el caso? El caso es el rasgo lingüístico que me indica la funcionalidad del pronombre. Me indica qué función cumple el pronombre en la oración. Eso es el caso.
Entonces, ¿cuántos casos tenemos? Nosotros tenemos 3 casos. El caso nominativo, tenemos el caso acusativo y también el caso dativo. Caso acusativo, caso dativo. Y también tenemos el caso terminal. Ahí están 4 casos, ¿ya? Nominativo, acusativo, dativo y terminal. ¿Ya? Ahora, esto dependiendo de las funciones que cumplen. Entonces vamos a ver. Generalmente los pronombres tónicos están en caso nominativo. Generalmente. ¿Por qué? Porque estos pronombres cumplen la función de núcleo del sujeto o atributo. ¿Ya? Entonces, si el pronombre tónico cumple la función de núcleo del sujeto o atributo, ahí está en caso nominativo. ¿Ya? Son las 2 funciones que cumple. Ahora, si el pronombre cumple la función de objeto directo, el pronombre está en caso acusativo. Si el pronombre es objeto directo, está en caso acusativo. Los átonos son los que generalmente están en el caso acusativo y dativo, o siempre. Puede estar en caso acusativo o caso dativo. Si es objeto directo, caso acusativo. Y será caso dativo cuando cumple la función de objeto indirecto. ¿Listo? De todos estos pronombres átonos, el pronombre la, las, lo, los, siempre son objetos directos. O sea que siempre van a estar en caso dativo, acusativo. Y el pronombre le, les, siempre va a ser objeto indirecto. O sea que siempre va a ser caso dativo. En el caso del me, te, se, no, sos, ya tendría que analizarlo más profundamente para ver si es objeto directo o objeto indirecto. ¿Ya? Esos son los casos. Y el caso terminal. Un pronombre está en caso terminal cuando funciona como término. Profesor, ¿qué es el término? El término es la palabrita que siempre acompaña a una preposición. Entonces, un pronombre funciona como término cuando va a ir después de una preposición. Ahí se dice que está en caso terminal. Incluso los tónicos, ella, él, tú, pueden funcionar en caso terminal, siempre y cuando estén después de una preposición. A ver, pongamos el ejemplo. Si yo digo acá, mira la oración. Ella se lo dio, ella se lo dio a él. Ahí está la oración. A ver, la pregunta es, ¿cuántos pronombres hay en esta oración? ¿Cuántos pronombres hay? 4. 3. 3, dice su compañera. A ver. Ella, va uno, es un pronombre. Ahí está. Ella. De ahí tenemos métese. Se. Van 2. Métese los, la, las, leles, lolos, lo. A lo también es pronombre. Van 3. Y él también es pronombre. Van 4. Tenemos 4 pronombres. 4 pronombres. Ahora, este pronombre ella, chicos, ¿qué función estaría cumpliendo? ¿Sería sujeto o no? ¿Sí o no? Como es el sujeto, entonces automáticamente ella sería el núcleo del sujeto. ¿Y en qué caso estaría? Ella, ¿en qué caso está? Tónicos. Caso, es un tónico ya. Nominativo. ¿En qué Nominativo. caso? Nominativo. Nominativo. Caso nominativo nominal. Ahí está. Mira, tengo el se y el lo. Cuando tú veas 2 pronombres seguiditos, se lo, me lo, te lo, se nos, menos, te nos, se la, me la, te la. Cuando tú veas 2 pronombres consecutivos, siempre el primer pronombre va a ser objeto indirecto. Siempre.
y el segundo pronombre siempre va a ser objeto directo. Eso de forma automática. Ya, eso de forma automática. Entonces, el se, chicos, ¿en qué caso estará? Es decir, ¿en qué caso? Dativo. 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 Caso dativo porque es objeto indirecto. Este lo, ¿en qué caso estará? Acusativo. 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 Caso acusativo porque es objeto directo. Y este él, ¿en qué caso estará? Terminal. Mira que es un pronombre tónico, pero es un pronombre tónico, pero no está en caso nominativo, porque no es ni núcleo del sujeto ni atributo. Y aparte, mira, está después de quién. ¿Qué es esto? Preposición, ¿sí o no? Entonces, si está después de la preposición, ¿qué caso sería? Terminal. Caso terminal. Ahí está funcionando como término de la preposición. De esa manera se determinan los casos. Hallo la función que cumple y después le pongo qué caso es. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Claro. Sí, profesor. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar de los pronombres determinativos. Pronombres determinativos. Vamos a recordar a los determinantes del nombre. Ya recordamos los determinantes del nombre. O sea, acá vamos a hablar de los demostrativos, los posesivos, indefinidos y los numerales. ¿Ya? Demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. Los demostrativos, ¿cuáles eran? Acá teníamos este, ese, aquel, sus femeninos, esta, esa, aquella, y sus plurales, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Y acá le vamos a agregar las formas neutras. Los neutros, esto, eso y aquello. Recuerda que si yo veo este, ese, aquel al lado de un sustantivo, ya no es pronombre, sería un determinante demostrativo. No tiene que estar al lado del sustantivo, ¿ya? Para que sea pronombre. De ahí tenemos los posesivos. Los posesivos, lo que me señalan pertenencia. ¿Cuáles son? Mío, tuyo, suyo. Mía, tuya, suya. Míos, tuyos, suyos. Mías, tuyas, suyas. Este grupito de acá era para un solo poseedor. Para un solo poseedor teníamos el mío, tuyo, suyo. Y de ahí teníamos para varios poseedores. Nuestro, nuestra, nuestro, nuestra. Vuestro, vuestra, vuestro, vuestra. Suyo, 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 suyas. Eso es para varios poseedores. ¿Ya? Para varios poseedores. Recuerda también, no tiene que estar al lado de un sustantivo. Si está al lado de sustantivo, si modifica el sustantivo, ya sería determinante. ¿Ah? Los indefinidos. Los indefinidos son los que me señalan cantidad imprecisa o inexacta, ¿no? Recordemos también cuáles son. Tenemos acá mismo, otro, propio, demás. Mismo, otro, propio, demás. Tenemos acá mucho, poco, harto, demasiado, todo, varios, bastante. Todo esto que estoy subrayando de amarillo, chicos, todo lo que está en amarillo, para que sea pronombre, siempre tiene que estar en plural. O sea que no existe el pronombre indefinido mucho. Tiene que estar en plural. Muchos, pocos, hartos, demasiados, bastantes, todos, varios, tantos, tales. Ahí son pronombres. Y siempre lo tengo que encontrar al lado del verbo para que sean pronombres. Ya en plural y al lado del verbo. ¿Ok? Listo. También tenemos otros pronombres como alguno, ninguno, cualquiera, alguien, algo, nadie, que también son indefinidos. Por supuesto con sus femeninos, masculinos, con sus singulares y sus plurales, si es que les corresponde. Esos son los indefinidos. De ahí tenemos los numerales. Los numerales. Acá, ¿quiénes tenemos? Recordamos, ¿no? Numerales, acá están los cardinales, los que me señalan cantidad, 1, 2, 3, 4, 5. Ordinales, los que me señalan orden, primero, segundo, tercero, cuarto. Los partitivos, los que me señalan fracción, mitad, onceavo, doceavo.
Los múltiplos, los que me señalan multiplicidad, doble, triple, cuádruple. Y el distributivo ambos, no nos olvidemos del distributivo ambos. En determinantes había 3 distributivos, 2 cada y ambos. Pero en pronombres distributivos solo tenemos ambos. Ya, ambos. Listo, chicos. Esos son mis determinantes y mis pronombres determinativos. Entonces vamos a recordar un poquito. A ver, en este ejercicio dime cuántos pronombres determinativos hay. Pronombres determinativos hay. Y después también me vas a decir cuántos pronombres personales hay. ¿Ya? Pronombres determinativos y pronombres personales. A ver, empieza. ¿Ya cuántos hay, chicos? 5 determinativos y 6 personales. Y 6 personales. Ya. 5 personales y 6 determinativos. Al revés. A ver, ya. Por ahí vas. Por ahí vas. ¿Qué dicen los demás? ¿No hay más respuestas, chicos? Respondan. Listo, a ver, respondamos. A ver, me dice, aquella, vamos contigo, ¿ah? Contigo también, participas. Aquella, determinante o pronombre. Pronombre. Determinante. ¿Hay algún sustantivo a su lado? No. No hay. No, Entonces, ¿qué sería? Pronombre. Pronombre. A uno. Estuvo con varios chicos. Varios. Ese varios, determinante o pronombre. Pronombre. A ver, mira, al lado de varios. Determinante. ¿Hay sustantivo o no? Sí. Sí. Claro. Chicos. Trata pues el sustantivo chicos. Entonces, ¿qué sería? Determinante. Tantos fueron. Tantos, mira, tengo tantos. Determinante o pronombre. Pronombre. Determinante. Tantos, mira, no hay ningún sustantivo a su lado. No está modificando ningún sustantivo, ni antes ni después.
Por lo tanto, sería pronombre. Fueron que ninguno de los amigos, ninguno, dime este ninguno, determinante o pronombre. Chequea si hay sustantivo a su lado. ¿Hay o no hay? Pronombre. Pronombre. Claro, no hay sustantivo a su lado. Entonces sería pronombre. De los amigos míos, este míos, determinante o pronombre. Determinante. Chequea, ¿hay sustantivo a su lado o antes o después? ¿Hay o no hay? Sí. Sí hay. Determinante. Sí. Claro. Este míos está modificando a quién? Al sustantivo amigos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ese míos sería determinante. Le decía algo. ¿Algo es pronombre o no es pronombre? Chequea la lista. ¿Es pronombre o no es pronombre? Pronombre. Sí es pronombre. Cuando tú veas que el algo está solito, si el algo está solito, chicos, siempre va a ser pronombre. Siempre. Porque también puede ser adverbio, ¿ya? Algo, si está solo, es pronombre. Pero si yo lo veo antes de un adjetivo o antes de un adverbio, ahí va a ser adverbio también. ¿Ya? En este caso, como está solo, es pronombre. Pero yo recuerdo que la invité a salir 2 o 3 veces. A ver, díganme, chicos, ¿este 2 y este 3 están modificando algún sustantivo? ¿Sí o no? No. ¿No hay sustantivo? ¿Veces qué es? Pues no es sustantivo. Porque yo digo 2 veces o 3 veces. Está modificando, pues. Es como decir 2 oportunidades o 3 oportunidades. 2 circunstancias, 3 circunstancias. ¿Te das cuenta? Sí, veces es sustantivo. Entonces acá son determinantes. Porque están modificando, ambos están modificando el sustantivo ves. Determinantes. Cuando esa, determinante o pronombre. 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 Está solito. Está solito. No tiene ningún sustantivo a su lado, ¿sí o no? Pronombre. De la que hablan, mucho me gustaba. Este mucho, determinante, ¿es pronombre? No. ¿Qué te dije sobre lo que está de amarillo? Tenía que estar siempre en qué? Ay, plural. Plural. Entonces, como está en singular, no es pronombre. Cuando tú lo veas en singular al lado del verbo, esto va a ser un adverbio de cantidad. Acá el mucho es un adverbio de cantidad. Equivale a decir cuánto me gustaba, mucho. Ya cuánto me gustaba, mucho. Entonces, ¿cuántos pronombres determinativos tenemos? 5. 5 pronombres determinativos. ¿Y cuántos pronombres personales habrá? A ver, contemos pronombres personales. A ver, aquella estuvo con chicos, varios chicos, tantos fueron que ninguno de los amigos míos, este los no es pronombre personal porque está con sustantivo, que sería artículo. Le decía, le, pronombre átono, métese no sos, va uno. Algo, pero yo, pronombre tónico, van dos. Que la invité, mira este la, ¿será artículo o pronombre? Pronombre. Pronombre. Está con verbo, pronombre átono. La invité a salir 2 o 3 veces cuando esa de la que hablan, este la, artículo o pronombre. 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 No, pero para que sea, ¿qué te he dicho de los átonos? Tiene que estar siempre al lado de verbo. ¿Está al lado de verbo? ¿Está al lado de verbo? No. No. Por lo tanto, esto es artículo, no es pronombre. Después, ¿hay o no hay más? ¿No hay otro pronombre? O sea, Me. me. Muy bien. El me.
Entonces, ¿cuántos pronombres personales tenemos? 4. 4 pronombres personales. Listo. Así, ¿ves? Eso es lo que tienes que acordarte siempre, ¿ya? Acuérdate. ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Sí, todo claro, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Listo. ¿No hay ninguna pregunta, alguna duda que tengan? No. Ya. Ahora, una cosita. Entonces, yo les dije, chicos, que estos pronombres, mucho, poco, siempre tenían que estar en plural. Siempre, ¿ah, chicos? Siempre en plural. Porque se puede confundir con adverbios. Si yo digo, por ejemplo, a ver, en la oración, si yo te digo, acá, mucho, mucho te quiero. Ese mucho, ¿será pronombre o será adverbio? Adverbio. Ahora te voy a poner acá. Muchos, muchos te quieren. Muchos te quieren. Y te voy a poner acá. Mucho, mucho amor doy. Listo. Vamos. El primer mucho, ¿qué será, chicos? Adverbio. Adverbio. Es adverbio de cantidad. ¿Cuándo te quiero mucho? Muchos te quieren. Muchos, ¿qué será? ¿Qué es? En plural con verbo, ¿qué es? Determinante. Pronombre. Pronombre. Si está, ¿acaso hay sustantivo? Para que sea determinante tiene que ser sustantivo. A ver, no hay sustantivo. Acá es pronombre. Es como decir, muchas personas te quieren. Pero en vez de decir muchas personas te quieren, digo muchos. Muchos te quieren. ¿Te das cuenta? Y mucho amor, mucho, ¿qué sería? Determinante. Determinante. Acá sí es determinante. Porque está con el sustantivo amor. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que distinguir bien, ¿ya? En el caso de la palabra algo, si yo digo, algo sucedió, primera. Y si te digo, te noto algo preocupada. Preocupada. O si te digo, oye, yo vivo algo lejos. Algo lejos. A ver, el primer algo, ¿qué sería? ¿Pronombre o adverbio? Algo está reemplazando a alguien, ¿sí o no? Cuando yo vea el algo al lado del verbo, así solito, al lado de verbo, siempre va a ser ¿qué cosa? Pronombre, ¿ya? Pronombre. Ahora mira, algo preocupada. Algo está al lado de quién? ¿La preocupada qué es? Adjetivo. Adjetivo. Si yo lo veo el algo al lado de un adjetivo, acá es adverbio. Si yo mira lejos, lejos es un adverbio. Si yo veo el algo al lado de un adverbio, también es adverbio. Entonces, para que el algo sea pronombre, tiene que estar con el verbo directamente. ¿Listo? Si lo veo antes de un adjetivo o antes de un adverbio, va a ser adverbio también. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Sí, profesor. Ya. Perfecto. Sí, Perfecto. profesor. Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a hablar de los pronombres relativos. Los pronombres relativos los vamos a dividir en dos, con sustantivo antecedente y con sustantivo consecuente. Con sustantivo antecedente, ¿cuáles son otros pronombres relativos? Acá tenemos el qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde. Qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde. Para que qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde sea pronombre relativo,
tiene que tener siempre un sustantivo antes. Si no hay ese sustantivo antes, no es pronombre relativo. No es. Tiene que haber sí o sí sustantivo. Mira acá el ejemplo. Esa candidata que postula es corrupta. ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Será o no será pronombre relativo? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú? Sí. Sí. Sí, profe, Sí. claro. Sí es pronombre relativo, ¿por qué? Porque antes del qué está el sustantivo candidata. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es pronombre relativo. ¿Este qué? Hace referencia al esto. ¿Ya? Listo. A ver, recuerdo el lugar donde nos conocimos. ¿Este dónde? ¿Será pronombre relativo? Sí. Sí. Sí Sí. es, ¿no? Muy bien. Sí es pronombre relativo, profe, porque antes del dónde está el El sustantivo lugar. lugar. ¿Te das cuenta? Por eso es pronombre relativo. Incluso lo puede reemplazar. En vez de decir recuerdo el lugar donde nos conocimos, elimino el lugar y solo digo recuerdo dónde nos conocimos. ¿Te das cuenta? Lo puede acompañar y lo puede reemplazar. ¿Ya? A ver, la niña a la cual señalé es mi hija. El pronombre cual, chicos, siempre va a necesitar del artículo para poderse usar. O siempre voy a utilizar la cual, el cual, los cuales, las cuales. Necesita siempre del artículo. Ahora mira, este cual entonces, ¿será pronombre relativo o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque aquí no hace referencia, mira, al sustantivo, niña. ¿Tiene sustantivo antecedente? Sí, ahí está, niña. Y este cual hace referencia a la niña. Es más, yo puedo quitar el sustantivo niña y simplemente decir a la cual señalé es mi hija o la cual señalé es mi hija. ¿Te das cuenta? Ah, la mujer a quien amo eres tú. ¿Este quién? ¿Será pronombre relativo o no? Sí. ¿Por qué? Porque Sustantivo. a la mujer. Porque tiene el sustantivo mujer. Muy bien. Y hace referencia a esto. Puedo eliminar el sujeto. En vez de decir la mujer a quien amo eres tú, elimino la mujer y solo digo a quien amo eres tú. ¿Te das cuenta? Lo puede reemplazar y lo puede acompañar. Otra manera de comprobar de que sea correcto es que esta partecita, todo esto, se puede reemplazar, el qué, quién, cuál, se puede reemplazar uno con el otro. El qué, quién, cuál se utiliza para reemplazar a seres humanos, generalmente. Entonces se puede reemplazar con cualquiera de estos tres. En vez de decir la niña a la cual señalé, yo podría decir la niña que señalé. ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? Sí, se Sí. puede. En vez de decir la mujer a quien amo, puedo decir la mujer Que amo. Claro, la mujer que amo, la mujer a la cual amo. ¿Te das cuenta? Se puede reemplazar. ¿Listo? Eso es un pronombre relativo, así se reconoce. Tiene que tener sustantivo antecedente. Ojo, mira. Pruébame que no fuiste tú. ¿Ese qué? ¿Será pronombre relativo? No. ¿Por qué? Porque ¿Por qué no será no es pronombre relativo? no es un sustantivo. Muy bien. Porque no hay sustantivo antecedente. Profe, ¿qué hay acá? Verbo. Pruébame es verbo. Entonces, como no hay sustantivo antecedente, este que no es pronombre relativo. ¿Qué sería, profe? Esto sería simplemente una conjunción. Eso es una conjunción. No es más, ¿ya? Acá también igual, mira. Piensa en mí cuando estés sola. ¿Cuándo? ¿Será pronombre relativo? ¿Hay sustantivo antes? No. No hay. No. No hay. No hace referencia a ningún sustantivo antecedente. Por lo tanto, también es una conjunción. Conjunción de tiempo nomás. ¿Listo, chicos? Ya sabes entonces cómo reconocer un pronombre relativo. Eso es con sustantivo antecedente. También tenemos con sustantivo consecuente. Con sustantivo consecuente, ¿quién es? El pronombre cuyo. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Este pronombre
siempre lo voy a encontrar con sustantivos. Mira acá. Acá está el cuyo. Mira, a cuyo, fácil de reconocer porque siempre lo encuentro con dos sustantivos. Siempre va a tener un sustantivo antes y siempre va a tener un sustantivo después. O sea que siempre va a ser pronombre relativo. Porque siempre lo voy a encontrar entre sustantivos. Ahora la pregunta es, ¿este cuyo a quién hace referencia? ¿A mujer o a hijo? ¿A quién hace referencia? Al hijo. A hijo. El hijo. Muy bien, porque es el sustantivo consecuente, el sustantivo que está después. Solo por eso, nada más. Listo, eso es todo. Respecto al cuyo. Pero es pronombre relativo, sí. También tenemos el caso del pronombre cuánto. Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. El pronombre cuánto va a ser pronombre relativo siempre y cuando se pueda reemplazar por todo lo que. Si el pronombre cuánto equivale a todo lo que, todos los que, todas las que, dependiendo sea el género o el número, ahí es pronombre relativo. Mira acá. Cuantos vengan, deberán pagar. Cuantos vengan, deberán pagar. Te pregunto, ¿este cuántos será pronombre relativo? Sí. A ver, reemplázalo. ¿Cómo sería reemplazando? Léelo. ¿Cómo sería? Todos los que vengan van a pagar. Muy bien. Todos los que vengan deberán pagar. Ah, sí se puede reemplazar, profe. Por lo tanto, este sí es un pronombre relativo. Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y para terminar, vamos a hablar de la clasificación sintáctica del pronombre. En esta clasificación sintáctica solo vamos a tomar en cuenta a quiénes, a los pronombres átonos. ¿Ya? Acá solo vamos a considerar los pronombres átonos. O sea, el me, te, se, no, sos, lalas, leles, lolos. Me, te, se, no, sos, lalas, leles, lolos. Solo a ellos. ¿Ya? Entonces, los pronombres átonos los podemos dividir en dos. Pronombres proclíticos y también pronombres enclíticos. Proclíticos y enclíticos. ¿Ya? Los pronombres proclíticos son los que van antes del verbo. Los pronombres enclíticos son los que van después del verbo. Proclíticos antes del verbo, enclíticos después del verbo. ¿Ok? Por ejemplo, acá dice, mira, te lo agarro. El verbo agarro, tengo el verbo da. Dos verbos. Y no es lo mismo que decir agarra, mira, agarra, verbo, agárratelo y dámelo. Ahí tenemos los dos verbos. Este pronombre te, ese pronombre te, es proclítico porque está antes del verbo. Este lo también. Este me también es enclítico, es proclítico, perdón, este lo también. Y para volverlo a enclítico, simplemente lo pongo acá. Agarra, te, lo. Igual, dame, acá está, y este lo. Listo. Cambia de posición, ¿te das cuenta? Los pronombres enclíticos se unen al verbo y forman una sola palabra. ¿Ya? Eso es proclítico y enclítico. Ahora, no cualquier verbo. Hay verbos que van a terminar en me, te, se, no, sos. No siempre que termine en me, te, se, no, sos quiere decir que tenga enclítico. Entonces, los enclíticos solo se forman con las siguientes palabras. Se forman con infinitivos, se forman solo con gerundios o también con verbos en modo imperativo. A los pronombres enclíticos solo los voy a encontrar con estas tres palabras: infinitivos, gerundios e imperativos. Profesor, ¿qué es infinitivo? Un infinitivo es aquella palabra que termina en arerir: amar, comer, reír. Los gerundios, ¿con qué se presentan? Con ando, endo, amando, comiendo, viviendo. Y los imperativos son aquellos que me dan a conocer una orden, un mandato. Ama, come, ríe, ríe. ¿Ah? Entonces, solo los infinitivos, gerundios, imperativos presentan enclíticos. Entonces, acá yo le puedo agregar, oye,
Amar, voy a amarte. Amarte, ¿te das cuenta? Amando, nos. Ámame. Voy a comerlo. Estamos comiendo lo. Cómetelo. Vamos a reírnos. Estoy riéndome. Ríete. ¿Te das cuenta? Acá puedo agregar enclíticos. Pero si yo le quito el pronombre enclítico y no me queda ninguna de estas tres palabras, quiere decir que no es pronombre enclítico. Por ejemplo, en la palabra ayudaste. Ayudaste. Ese T que está al final, ¿será pronombre enclítico? Dime, ¿es pronombre enclítico? Este T. No. A ver, si yo le quito el T, me queda ayudas. ¿Me queda un infinitivo? No. ¿Me queda un gerundio? Tampoco. No. ¿Me queda una orden, un imperativo? Ayudar. No. No, como está, como está. No. No queda, ¿sí o no? Entonces, si no me queda infinitivo, gerundio, imperativo, quiere decir que este T no es enclítico. Ese no es enclítico. No lo cuento como enclítico. ¿Te das cuenta? A ver, como te digo tu ex, oye, ¿sabes qué? María, ya fuiste. ¿Ese T será enclítico? No. No. No, muy bien. No es enclítico. Si yo te digo, iros pronto de aquí, iros pronto de aquí, ¿habrá enclítico? A ver, ¿el os es un pronombre? Eso no es. Sí. Claro. Sí. Métese, no sos. Si yo le quito el os, ¿me queda infinitivo? Ah, sí me queda. Ir. Entonces, este sí es enclítico. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Todo claro? Estoy buena. Todo claro, profesor. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, con eso hemos terminado la clasecita del día de hoy. Hemos terminado el temita del pronombre y espero que no haya quedado dudas al respecto. Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado la clase del día de hoy y nos estamos viendo en nuestra siguiente sesión. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Se cuidan. Hasta la próxima, Chau, profesor. Cuídense, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chau, chau. Cuídense, cuídense.